Este viernes en la mañana, cuando abrí mi cuenta de Hotmail, mi cuenta de correo electrónico, vi que tenía una cantidad enorme de correos entrantes, el triple de lo que normalmente yo recibo cada día. Resulta que alguien se adueñó de mi cuenta de Hotmail y a través de mi cuenta comenzó a enviar una propaganda a muchos de mis contactos, que a su vez comenzaron a escribirme diciéndome: usted tiene un virus en su computadora, alguien entró allí, cambie su clave. Lo sorprendente, para aquellos que estaban aquí el domingo pasado, es que nosotros la semana pasada precisamente usamos como ilustración el robo de identidad o la suplantación de identidad para explicar lo que significa estar en Cristo. Así que tuve que tomar un trago de mi propia medicina. Nosotros decíamos el domingo pasado que si un pirata cibernético se adueña de tu nombre y de tu clave, puede hacerte mucho daño. En mi caso, no fue una cosa del otro mundo, excepto que me tomó tiempo estar enviando respuestas a mis contactos. Ahora imagínate lo que pudiera suceder si alguien suplantara tu identidad en la página web del banco en el que tú tienes depositado tu dinero. Sin ningún problema, esa persona podría hacer un montón de transferencia de tu cuenta a la suya, un montón de transferencias a su favor. Pues mis hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, es algo similar lo que ocurre cuando un pecador viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Espiritualmente hablando, se produce un cambio de identidad. Cristo asume la nuestra en la cruz del Calvario, muriendo en nuestro lugar para pagar nuestra deuda con la justicia divina. Nosotros asumimos por medio de la fe la identidad de Cristo, que es perfectamente justa delante del trono de Dios. Pablo lo explica en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, Cristo por nosotros, a él Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él tomó voluntariamente nuestros pecados y nos transfirió a nosotros su justicia perfecta por medio de la fe. De manera, mis hermanos, que en el banco celestial nosotros podemos girar todos los cheques que queramos, siempre que lo hagamos en el nombre de Cristo y conforme a la voluntad de Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice Pablo en Colosenses capítulo 3. Ahora bien, ¿significa eso que los creyentes pueden ahora vivir descuidadamente sin hacer ningún esfuerzo? Porque a final de cuentas su salvación no depende de ellos. Porque eso es lo que muchos piensan que el Evangelio enseña. Si mi salvación no depende de mis obras, entonces no importa cómo viva. Ya Cristo pagó mi deuda completa delante de la justicia de Dios. Lo que yo haga o deje de hacer no cambiará esa realidad. Los autores del Nuevo Testamento tuvieron que lidiar con esa distorsión del mensaje del Evangelio. Judas advierte a sus lectores que algunos hombres impíos se habían introducido en la iglesia y se hacían pasar por creyentes. Y una de las marcas distintivas de estos apóstatas es que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Pablo tuvo que lidiar exactamente con el mismo problema en su carta a los romanos, sobre todo a partir del capítulo 6. El hecho de que nosotros estamos en Cristo y de que nuestra salvación depende enteramente de Él no es un incentivo para el pecado, no es un incentivo para que el creyente viva inactivo, como vemos claramente en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana en la carta de Pablo a los Colosenses. Vayamos a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer los versículos 9 al 14. Mi intención
original, mi intención original era predicar el texto completo, pero anoche tomé una decisión dolorosa. Decidí no concluir el pasaje completo porque no me iba a dar el tiempo. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Créalo o no, este pasaje que acabamos de leer en el texto original es una sola oración del apóstol Pablo. Pablo quiere que estos creyentes continúen creciendo en gracia. Pablo quiere que estos creyentes sigan avanzando en sus vidas cristianas. Y eso es básicamente lo que él está pidiendo por ellos en esta oración que vamos a estudiar en esta mañana bajo dos encabezados. En primer lugar, yo quiero que veamos en este pasaje algo que se manifiesta acerca del hábito de oración del apóstol Pablo. Y en segundo lugar vamos a ver lo que él pide específicamente por los colosenses. Así que veamos en primer lugar lo que este pasaje nos enseña indirectamente, incidentalmente, sobre el hábito de oración del apóstol Pablo. Versículo 9 otra vez. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Aquellos que estaban aquí la semana pasada verán que Pablo comienza esta sección de una manera muy similar a la sección anterior. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo y Timoteo recibieron un reporte de la iglesia en Colosas y de inmediato convirtieron esas noticias en motivos de oración. Ellos estaban convencidos de que nada puede hacerse en la obra de Dios si no es en dependencia de Él en oración. Y es por eso que Pablo constantemente pide oración por las iglesias. Él ora por las iglesias a la vez que pide a las iglesias que oren por Él. Colosenses capítulo 4, esta misma carta, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Oren por mí. El apóstol Pablo era Pablo, y él está diciendo a los hermanos de Colosas: por favor, hermanos, oren por mí. Y escribiendo a los hermanos en Roma, les dice en el capítulo 15, versículo 30, yo les ruego que se unan conmigo en esta lucha y que oren por mí a Dios. Así dice el texto literalmente. Hemos dicho muchas veces desde este púlpito que la oración es un misterio. Definitivamente, la oración es un misterio. Por un lado, la Biblia enseña que Dios es soberano, que Dios tiene control sobre todas las cosas que ocurren en el mundo. Y por el otro lado, la Biblia también enseña que ese Dios soberano ha decretado que muchas cosas ocurran en el mundo por medio de la oración de su pueblo. Vosotros no tenéis lo que deseáis porque no pedís, dice Santiago capítulo 4 versículo 2. Y ¿saben qué, mis hermanos? Nuestra responsabilidad no es resolver el misterio. Nuestra responsabilidad es obedecer a Dios, y Él nos manda que oremos. Probablemente ningún autor del Nuevo Testamento habló tanto acerca de la soberanía de Dios como Pablo. Y sin embargo, ninguno insiste tanto en el tema de la oración. Comentando acerca de este pasaje, Colosenses 1:9,
Donald Carson señala al menos 3 aspectos que caracterizaban la vida de oración de Pablo y que nosotros podemos extraer de este texto. En primer lugar, Pablo oraba por personas que él no conocía. Pablo oraba por personas que él no conocía. Recuerden que el apóstol Pablo no fue el fundador de esta iglesia. Y él mismo dice más adelante en esta carta que muchos de los miembros no le conocían en persona. Dice en el capítulo 2, versículo 1, yo quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Yo agonizo por ustedes, les dice Pablo, aunque no los conozco en persona. Mis hermanos, Pablo no se limitaba a orar por el círculo de sus amigos, ni por las iglesias que él había fundado. Su preocupación era mucho más universal. Dice Donald Carson que si el límite más remoto de nuestras oraciones es nuestro círculo de amistades, eso puede estar indicando cuán pequeño y egocéntrico es nuestro mundo. Y sigue diciendo él, por supuesto, nosotros no podemos orar por todos los creyentes del planeta, excepto en forma general. Pero nos hará bien centrarnos en noticias de cristianos que están en diversas partes del mundo que nunca hemos visitado. Enterarnos de lo que podamos sobre ellos, y ahora eso es muy fácil a través de la internet, recibir noticias de otros lugares, de otros creyentes, y aprender a interceder por ellos ante Dios. Dice Carson, esto no solamente es una expresión importante del compañerismo de la iglesia, sino una disciplina crítica que ampliará nuestros horizontes, acrecentará nuestro ministerio y nos ayudará a convertirnos en cristianos universales. Mis hermanos, nosotros tenemos miembros de nuestra familia en la fe que viven alrededor del mundo entero. Y debemos orar por ellos. Por eso es que es tan importante que los creyentes se involucren en el culto de oración a mitad de semana. Por eso es tan importante que nosotros intercedamos por el avance del reino de Dios, aún en lugares que nosotros no conocemos. Esa es la razón por la que desde hace ya meses hemos estado incluyendo en nuestra lista de oración los miércoles notas acerca de iglesias perseguidas. Nosotros tenemos que orar. Mi hermano, ¿dónde estás tú los miércoles en la noche? ¿Hay alguna razón poderosa que te impide venir a la iglesia a orar por el avance del reino de Dios? Mis hermanos, Dios, el Dios soberano, ha decretado que cosas ocurran en el mundo cuando los creyentes oran. Pablo tenía una convicción tan fuerte acerca de esto, que le envía una carta a Filemón y le dice, Filemón, prepárame alojamiento. ¿Y dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta a Filemón? Estaba preso en Roma. Pero Pablo le dice, Filemón, prepárame alojamiento, porque yo sé que por tu oración yo seré libertado. ¡Qué confianza! ¡Qué confianza! Pero Pablo no solamente oraba por personas que él no conocía. Nosotros vemos en esta carta que Pablo oraba por esas personas incesantemente. Versículo 3, otra vez, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Eso no significa que Pablo oraba por los colosenses los 7 días de la semana, las 24 horas del día, porque no hubiera tenido tiempo para hacer otra cosa. Pero lo que esto sí significa era que Pablo oraba regularmente por estos hermanos. Una y otra vez intercedía por ellos, porque él sabía que sus oraciones era uno de los medios que Dios iba a usar para fortalecer esa iglesia, para aumentar la fe de esos hermanos. De paso, les recuerdo, Pablo estaba preso. Pero Pablo sabía que estando preso en la cárcel, él podía contribuir significativamente al avance del reino de Dios orando.
Hermano, yo no sé qué impacto esto causa en ti, pero déjenme confesarles algo. Hablaba con mi esposa en el día de ayer. Me he sentido profundamente convicto de pecado estudiando ese texto. Cómo Pablo oraba por otras personas. Eso es una amonestación para mí. No se trata simplemente de orar por otros. Es de orar incesantemente por otros. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Y qué significa eso? Eso significa que nosotros debemos mantener una línea abierta con el cielo, las 24 horas del día, hablando con Dios, conversando con Dios. Ahora, lo que estamos diciendo aquí es que Pablo usaba esa línea que él tenía directa con el cielo para orar por otras personas incesantemente. ¿No es verdad, mis hermanos, que para nosotros es a veces muy fácil hablar con otras personas lo que nos inquieta acerca de otro hermano en la iglesia? Lo que nos inquieta acerca de la iglesia en general. Pero mis hermanos, ¿qué tan frecuente es que nosotros traigamos nuestras preocupaciones en oración delante de Dios? ¿Qué tan frecuente es que nosotros nos mantengamos orando por algo, hasta que nosotros veamos cambios en esa persona o veamos cambios en la iglesia? Pensaba, mientras me exponía este pasaje, qué bueno sería si cada vez que nosotros nos sintamos tentados a chismear, nosotros convirtamos ese impulso en oración intercesora. Cada vez que tú te sientas tentado a hablar con otro hermano de un problema que no le compete, mi hermano, convierte ese impulso en oración intercesora. Yo estoy convencido de que eso operaría un cambio significativo en nuestra vida de oración, en nuestro amor por los hermanos y seguramente en la vida de la iglesia. Pero por otra parte, nosotros vemos también en este pasaje que cuando Pablo oraba, él combinaba peticiones con acciones de gracias. Peticiones con acciones de gracias. La semana pasada estudiamos las acciones de gracias. Esta semana estamos estudiando, o vamos a comenzar a estudiar, las peticiones. Recuerden que Pablo fue motivado a escribir esta carta por un reporte que él había recibido acerca del estado de la iglesia en Colosas. Este reporte señalaba algunos peligros que amenazaban esta congregación, pero incluía también detalles muy alentadores de la obra de gracia que Dios estaba haciendo en medio de ellos. ¿Y qué es lo primero que hace Pablo? Darle gracias a Dios por esas cosas. Él va a tratar en la carta con aquellas amenazas que la iglesia estaba enfrentando, pero eso no lo lleva a relegar la gratitud a un segundo plano. Mis hermanos, Pablo estaba atento a esas señales de gracia en la vida de otras personas, en la vida de la iglesia, para agradecer a Dios por esas obras de gracia. Y lo que más me sorprende es que cuando Pablo escribe una carta a la iglesia en Corinto, una iglesia con tantos problemas, ¿cómo comienza Pablo esa carta? Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Por la iglesia de Corinto. Queridos hermanos, ¿acaso no es cierto que muchas veces estamos tan atentos a las cosas que están mal que perdemos de vista y dejamos de dar gracias a Dios por aquellas que andan bien? ¿Tú estás atento a las señales de progreso espiritual en la vida de otras personas? ¿Tú estás atento a las señales de progreso en la vida de la iglesia local? ¿Tú le das gracias al Señor por esas cosas? Mi hermano, yo no quiero que esto se quede en el aire en el día de hoy. Yo quiero que tú pienses allí donde estás sentado.
¿cuándo fue la última vez que sinceramente viniste delante de Dios en oración y le diste gracias por la obra que Él está haciendo en tal cual o cual hermano? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú te dedicaste en tu oración únicamente a traer acciones de gracias delante de Dios? Mis hermanos, nosotros necesitamos crecer en nuestra vida de oración. Y un buen medio para hacerlo es precisamente estudiar las oraciones registradas en las Escrituras. Y que vengamos delante del Señor como los discípulos y le digamos: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñame, muéstrame, hazme ver cuán profunda es mi necesidad, para que eso me mueva eficazmente a depender de ti en oración. Eso con respecto al hábito de oración del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué era lo que Pablo pedía por la iglesia en Colosas cuando él oraba por ellos? ¿Qué pedía Pablo? Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y aquí está la petición, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Antes de pasar a ver los detalles de este pasaje que acabamos de leer, permítanme mostrarles el flujo de pensamiento del apóstol Pablo aquí, porque va a ser muy edificante. ¿Qué está pidiendo Pablo por estos hermanos? Bueno, primordialmente, él está pidiendo que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Bueno, con el propósito de que ellos puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y eso qué significa? Eso significa llevar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, estar fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad, y dar gracias a Dios constantemente con gozo. Ese es el andar que agrada a Dios. No lo veremos hoy en la mañana, esa era mi intención original, no vamos a poder. Pero vean el flujo. Pablo pide: yo quiero, Señor, que estos hermanos en Colosas sean llenos de conocimiento. ¿Para qué? Para que ellos puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Pablo, ¿y qué significa ese andar que es digno del Señor y que a Dios le agrada? Eso significa llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, y dando gracias a Dios con gozo. Eso lo veremos la semana que viene. Ahora bien, lo que yo quiero que ustedes noten en esta mañana es que para que un creyente pueda seguir avanzando en su vida cristiana, necesita conocimiento. Conocimiento. Pablo dice: yo quiero que ustedes vivan de esta manera, pero para que eso sea posible, ustedes tienen que estar llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice Calvino: la fe no descansa en la ignorancia, la fe descansa en el conocimiento. Y esto es algo, mis queridos hermanos, que nosotros debemos subrayar en negrita en el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque nosotros vivimos en días donde muchas personas que profesan ser cristianos le han hecho un culto a la ignorancia. Muchas personas que profesan ser cristianos desechan el conocimiento como algo sin importancia. De hecho, algunos llegan a pensar que el conocimiento es dañino. ¿Y de dónde sacan eso? Bueno, uno de los textos favoritos de estas personas es 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Ellos no sabrán otros textos de la Biblia de memoria, pero ese sí. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Bien, ¿qué significa eso? ¿Está implicando Pablo en ese texto que el conocimiento es dañino para los cristianos?
Bueno, si eso fuera así, yo no entiendo para qué razón Dios incluyó en el Nuevo Testamento tantas doctrinas que nosotros debemos conocer acerca de la persona de Dios, acerca de la persona de Cristo, acerca de la salvación, acerca de la iglesia, acerca de un montón de cosas más. ¿Para qué Dios reveló esas doctrinas? ¿Saben para qué? Porque Dios quiere que sus hijos, que su pueblo tenga un buen armazón doctrinal y teológico. ¿Qué es entonces lo que la Biblia advierte? Que buscar el conocimiento por el conocimiento en sí no será una ayuda, será un tropiezo. Como bien señala Sam Storm, aprender por el mero hecho de aprender puede que expanda la mente, pero no necesariamente transforma el corazón. Por eso Pablo no está pidiendo simplemente, Señor, yo quiero que tú llenes a estos hermanos de conocimiento. No, es del conocimiento de su voluntad. ¿Y eso qué significa? Bueno, para muchas personas, cuando oyen hablar de la voluntad de Dios, inmediatamente lo conectan con la dirección particular de Dios para los diversos aspectos de la vida. ¿Con quién me casaré? ¿Qué carrera debo estudiar? ¿A qué iglesia debo asistir? Pero mis hermanos, no es de eso que Pablo está hablando aquí. Cuando Pablo habla de la voluntad de Dios, se refiere más bien a los mandamientos, a los principios que Dios nos ha revelado en su palabra y que nosotros debemos obedecer. Por ejemplo, en el Salmo 143:10 dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Señor, yo reconozco que tú eres mi amo, yo reconozco que tú eres mi dueño, yo reconozco que tú eres mi jefe, si quieren verlo de otra manera, y por lo tanto yo te ruego a ti que me enseñes a hacer tu voluntad, enséñame a obedecer lo que tú mandas. Por eso el texto sigue diciendo, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Así que la voluntad de Dios, lo que el salmista está pidiendo aquí, es que Dios lo ayude por medio de su espíritu a poner por obra sus preceptos. ¿Qué es lo contrario a andar en la voluntad de Dios? Lo contrario es andar en necedad. Y por favor que nadie se ofenda, no lo estoy diciendo yo, lo dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 5. Versículo 15. Hay dos formas de andar, hay dos formas de vivir. O uno vive como sabio en el temor de Dios, haciendo su voluntad, obedeciendo sus preceptos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O uno vive como un necio, despreciando la voluntad de Dios. Dice Pablo en Efesios 5:15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días sois malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. He ahí, la voluntad del Señor es algo que debemos entender. Algo que ya fue revelado en la Biblia. ¿Saben lo penoso de esto, mis hermanos? Que muchas personas se pasan la vida tratando de discernir cuál es la voluntad de Dios en asuntos específicos como el matrimonio, como el trabajo, como la iglesia, pero al mismo tiempo descuidan la voluntad que ya Dios reveló en su palabra. Déjenme ponerles un ejemplo. Imagínate que tú estás en medio de una situación aflictiva, un problema económico, una enfermedad, una situación difícil con alguna persona en particular, y tú estás orando al Señor que te muestre su voluntad en medio de ese problema. Bueno, yo no estoy aquí jugando al gurú, ¿verdad? Yo no estoy aquí diciendo, como dicen algunos predicadores, yo sé que en el medio nuestro hay alguien que vino esta mañana con tal o cual problemas. Por supuesto, en una iglesia grande tú dices cualquier cosa y a alguien se le pega.
Y la persona que está ahí sentada dice, wow, Dios le reveló algo con respecto a mí. Yo no estoy haciendo eso hoy en la mañana. Sin embargo, déjame decirte ahora mismo, en este momento, cuál es la voluntad de Dios para ti. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo no necesito ser profeta, yo no necesito ser un gurú para decirte hoy en la mañana cuál es la voluntad de Dios para ti en medio de tu problema. Dios quiere que tú estés siempre gozoso. Dios quiere, es su voluntad que tú ores sin cesar, es su voluntad que tú le des gracias a Dios en todo. ¿Y sabes qué? Es en el contexto de la obediencia a esos mandamientos ya revelados que Dios te va a guiar en todo lo demás. Es inútil pedir a Dios que te guíe y te muestre su voluntad, con quién te vas a casar, qué carrera vas a estudiar, si al mismo tiempo estás descuidando la clara voluntad de Dios revelada en su palabra. Mis hermanos, Dios no está jugando al escondido con nosotros. Él nos ha revelado su voluntad. Él nos ha revelado lo que Él quiere que nosotros hagamos en medio de cualquier situación. Por eso noten lo que Pablo sigue diciendo en Colosenses capítulo 1. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ay, pastor, mire, yo soy una persona sencilla. Yo soy del tipo de gente que no me gusta buscarle las 5 patas al gato. Bueno, mi hermano, es que esta oración no era para cierto grupito élite en la iglesia de Colosas. Pablo está orando por todos los hermanos de Colosas, sin importar su nivel de educación. Ahí habían esclavos, como veremos más adelante. Y sin embargo Pablo está diciendo, yo le oro a Dios para que todos ustedes, cada uno de los miembros de esta iglesia, sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y eso qué significa? Un comentarista señala que estas dos palabras combinadas, sabiduría e inteligencia espiritual, sugieren la habilidad para discernir la verdad y para hacer buenas decisiones basados en la verdad. Yo discierno cuál es la voluntad de Dios ya revelada en la Biblia, pero al mismo tiempo yo puedo tomar buenas decisiones en base a lo que yo conozco. Déjenme poner un ejemplo secular. ¿Ustedes no conocen personas que se graduaron con honores de administración de empresa? Eran geniales, pero han quebrado un montón de negocios. Ellos tienen mucho conocimiento, ellos tienen mucha información en su cabeza, pero a la hora de decidir, a la hora de actuar, se vuelven un cero. Bueno, Pablo no quiere simplemente que estos hermanos tengan la cabeza llena de conocimiento. Pablo quiere que estos hermanos sepan cómo entender y aplicar ese conocimiento de la voluntad revelada de Dios en las decisiones de la vida práctica. Ahora, no olviden que el problema que estaba enfrentando la iglesia en Colosas es que algunos falsos maestros estaban tratando de venderles la idea de que la salvación en Cristo era incompleta. Estaban vendiéndole la idea de que ellos necesitaban conocer ciertas verdades ocultas que solo algunos iluminados conocen. Y ahora Pablo les dice, no, mis hermanos, lo que ustedes necesitan no es
conocer una verdad esotérica que solamente un grupo elitista conoce. Lo que ustedes necesitan es un mejor entendimiento de lo que ya Dios ha revelado en su palabra. No traten de comprar lo que ustedes ya tienen, dice Pablo. Si ustedes quieren vivir una vida que sea digna y agradable delante de Dios, no se dejen seducir buscando fuera del Evangelio lo que ya Dios les dio en el Evangelio. Pablo vuelve sobre este punto en la carta una y otra vez. Pablo dice, Dios a mí me dio el ministerio de revelar el misterio que estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. Pablo le dice más adelante, yo les ruego que no se dejen engañar, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mis hermanos, no se aparten ni a derecha ni a izquierda de lo que Dios nos ha revelado en su palabra, porque es aquí donde se encuentra la verdadera sabiduría. Pero eso no quiere decir que Dios en su gracia común no haya dado a los hombres entendimiento en ciertas cosas. Pero mis hermanos, cuando la filosofía del mundo, cuando los expertos del mundo contradicen lo que Dios nos ha revelado en su palabra, nosotros tenemos que decir como Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A mí no me importa los PhDs que tengan, si estos expertos, estos psicólogos o estos expertos en la conducta nos dicen algo que es diferente a lo que está revelado en la Biblia, Dios es veraz, el hombre es mentiroso. Es en las Escrituras donde nosotros encontramos lo que Francis Schaeffer llamó la verdad verdadera. La verdad verdadera. Y es de esa escritura, mis hermanos, que nosotros debemos empaparnos. Porque hay muchos falsos profetas a través de la televisión, a través de la internet, a través de un montón de cosas. Por eso es que es tan vital que un creyente lea, es tan vital que se explique y se aplique el texto bíblico. Un creyente que descuida la lectura de la Biblia, un creyente que con facilidad se ausenta de los cultos donde la Biblia es explicada y aplicada, está dando señales preocupantes de su amor por el Señor. Algunas personas parece que vienen el domingo en la mañana a la iglesia para calmar sus conciencias. No, ya venir en la tarde es demasiado. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en el seminario, a nosotros nos daban 2 días a la semana, martes y jueves, para llamar a nuestras novias, los que teníamos novia. Y solo nos permitían hablar por teléfonos 10 minutos. A veces yo sentía que no había empezado a saludar cuando los 10 minutos se habían ido. Era sumamente frustrante. Yo no me imagino a un novio al que le dan 3 horas a la semana para hablar por teléfono con su novia, lunes, miércoles y viernes, que le va a decir a la novia, yo no sé mi amor, pero yo siento como que estamos hablando demasiado por teléfono. No, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Yo recuerdo al principio de mi relación con Gloria, la que ahora es mi esposa, mi papá me decía, ¿qué? ¿Estás leyéndole por teléfono lo que el viento se llevó? Y déjenme decirles algo. Yo odio hablar por teléfono. A mí no me gusta hablar por teléfono, pero esto es diferente. Bueno, hermanos, el hombre que ama a Dios, el hombre que quiere saber la voluntad de Dios, el hombre que quiere vivir digno, de un andar digno del Señor, esa persona no va a perder oportunidad para aprender mejor la palabra de Dios. Aún sus vacaciones la planifica con cuidado para ver si es posible, no siempre es posible, estar en una iglesia el domingo y oír la palabra de Dios. ¿Exagerado? No exagerado. Nosotros somos seguidores de Cristo. Debemos andar como Él anduvo. ¿Y saben dónde está Cristo todos los domingos? En su iglesia.
No está en otro lugar. Está en su iglesia. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La palabra de Dios. Y hermanos, vuelvo y repito, ese conocimiento del que estamos hablando aquí no es simplemente para llenar nuestras cabezas de teología. La meta, dice Pablo, es para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. Y cuando la Biblia habla de un andar, del andar de alguien, se refiere a la conducta de una persona, al modo de vida de una persona. Lo que Pablo está diciendo es que el fruto que produce una mente controlada por la palabra de Dios es un estilo de vida que es digno del Señor, en el que profesamos creer. Esa es la meta que el Nuevo Testamento pone delante de nosotros si somos creyentes. En 1 Tesalonicenses 2:12 Pablo dice que debemos andar como es digno de Dios. A los efesios les pide que anduviesen como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Efesios 4:1. A los filipenses que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Filipenses 1:27. ¿Y cuál es la idea detrás de esa expresión? Bueno, permítame decirle primero lo que eso no significa. Lo que no significa vivir una vida digna del Señor. Pablo no está enseñando en estos textos que nosotros debemos comportarnos de tal manera, que nosotros debemos hacer tal esfuerzo personal, que lleguemos a ser dignos de la salvación. Que lleguemos a ser dignos de que Dios nos tome en cuenta. Eso es totalmente opuesto al evangelio de la gracia. ¿Cuál es la idea? Es que vivamos de tal manera que reflejemos al mundo cuán digno es nuestro Dios de que nosotros le obedezcamos de ese modo. Esa es la idea. Dice Storm, vivan de tal manera que las personas a vuestro alrededor tengan que exclamar, pero qué increíble es ese Dios en el que esa persona ha creído. Ese es el punto. Nuestra meta, dice Sam Storm, no es que nosotros provoquemos alabanza y admiración por lo que somos, sino alabanza y admiración por quien Él es. Jesús, la cruz y el evangelio de salvación solo por gracia, por medio de la fe sola, son dignos de que nuestras vidas reflejen su valor, no el nuestro. ¿Qué dice el Señor en Mateo 5:16? Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, que vuestra luz brille, que vuestra luz alumbre, que las personas en el mundo vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Una persona que vive con esa conciencia, yo quiero que las personas en el mundo, cuando vean mi comportamiento, vean claramente cuán digno es el Señor en el que yo he creído. Una persona que viva con esa conciencia procurará agradar al Señor en todo lo que hace. Y yo sé que esa meta puede parecer inalcanzable para muchos. Pero Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ahora déjame decirte algo que te ayude a lidiar con el pensamiento de, esa es una meta que yo no voy a poder alcanzar. Déjame decirte algo y con esto termino. Y espero que te sea de aliento. Así como Dios puede percibir en nuestros corazones los pecados que nadie ve, así también Dios puede percibir en nosotros lo que nadie percibe cuando nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme por agradarle. Nadie lo ve. Solo Dios lo ve. Nadie vio cuando yo me mordí la lengua para no decirle 3 cosas a esa persona. Dios lo vio. Nadie se dio cuenta cuando te quedaste callado para no mostrar lo que tú sabes con respecto a cierto tema y tú razonaste dentro de ti. Esto es orgullo. Yo no quiero pecar contra Dios. Nadie lo vio porque te quedaste callado. Dios lo vio.
Dios lo vio. Mis hermanos, dice la Biblia que hasta un vaso de agua que nosotros le demos a uno de los pequeñitos de Dios, simplemente porque es de Dios, eso no quedará sin recompensa. Dios sabe que nosotros somos débiles. Dios sabe que nosotros le obedecemos con lucha en nuestro corazón. Dios lo sabe. Pero Él mismo dice que Él nos va a decir cuando lleguemos al cielo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Yo vi tus luchas. Yo vi tu esfuerzo en obedecerme. Yo vi cuando hiciste esto o aquello con mucha debilidad, pero yo vi tu esfuerzo. Bien, buen siervo y fiel. Mis hermanos, Dios no es estoico. Nuestro Dios tiene emociones. Nosotros tenemos emociones porque fuimos creados a la imagen de Dios. Y mis hermanos, nosotros podemos hacer cosas que traigamos alegría al corazón de Dios, que es agradable delante de Dios. Ahora déjenme decirles lo más increíble, lo más sorprendente. Lo sorprendente de esto es que cuando Dios se goza y se deleita en nuestras buenas obras, en realidad se está regocijando en su propia obra de gracia en nuestros corazones. Y eso sí que es sorprendente. Efesios 2. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ¿quieren un texto todavía más increíble? Hebreos capítulo 13. Escuchen esto. Hebreos capítulo 13. Mis hermanos, esto es casi como para saltar del asiento. Dice el autor de Hebreos: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Él os haga aptos. Así que Dios nos ve y dice: wow, mira mi gracia ahí trabajando. Mira mi gracia, qué gozo me da ver mi gracia trabajando en la vida de este hombre o de esta mujer tan débil. Por eso es que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, eso es sencillamente increíble. Él nos escogió de pura gracia. Él pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Él aplicó su salvación con poder en nuestros corazones por medio de la obra de su Espíritu. Él nos preserva para que sigamos corriendo la carrera hasta el fin. Y Él nos capacita para que sigamos dando buenos frutos. Es por eso que en el día del juicio, los creyentes tiraremos a sus pies todas nuestras coronas, y con más conciencia que nunca nos apropiaremos de las palabras de Pablo en Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La semana próxima, si el Señor lo permite, vamos a continuar considerando el resto de este pasaje. Mis hermanos, que el Señor nos ayude en esta semana a procurar intencionalmente vivir como es digno de nuestro gran Dios y Salvador, agradándole en todo para la gloria de su santo y bendito nombre.